Buenas tardes, compañeros y compañeras. Ya vamos a iniciar con quienes estén. Les saludamos de parte del Acuerdo Estudiantil Medicina. Soy el coordinador académico Aaron Salcedo. Vamos a continuar con la Cátedra de Fisiología 2 con el docente Ulises Montero. Ya habiendo dicho esto, continúe, docente. Buenas tardes con todos. Vamos a continuar ya con la última parte de lo que sería el intercambio gaseoso, la hematosis, comprendiendo ahora el movimiento ya de los gases a través del alveolo hacia el capilar. Hay que comprender que básicamente la física de la difusión o la difusión como tal es el paso de una molécula desde un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, algo que les he venido repitiendo. Esta misma ley de difusión sucede con los gases que van a atravesar desde el alveolo hasta el capilar y viceversa, del capilar hacia el alveolo, que es en el caso del dióxido de carbono, que es el que sale, y el oxígeno que pasa del alveolo al capilar. Es por eso que hay que tener en cuenta que cada tipo de gas que hay en el ambiente viene a estar mezclado entre oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono. Todos estos van a ejercer una presión. Esta presión es la que les permite pasar desde un lugar a otro. O sea, mayor presión en un lado va a permitir que pase hacia el otro lado, desde el alveolo hacia el capilar. Pero hay que tener en cuenta que para que esto suceda, tiene que haber dos características. La primera es la concentración del gas disuelto, o sea, cuánto gas hay, en este caso, en el alveolo o en el capilar. Y cuán soluble es el gas en este caso. Se puede decir que, aquí está la tablita, pero si el gas es muy, va a pasar sin ningún problema de un lado a otro. Pero si el gas es poco soluble, significa que va a necesitar mayor presión para poder atravesar. Eso se nos va a aplicar más adelante en relación con el oxígeno y el dióxido de carbono, ya que el dióxido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno. Por lo tanto, vamos a ver más adelante que el dióxido de carbono casi no necesita presión para poder pasar de un lado a otro. Entonces, estas son dos reglas importantes: la concentración, o sea, la cantidad de gas que hay, y la capacidad de ser soluble para pasar de un lado a otro. Entre estos hay otro partido importante que es la presión del vapor de agua. ¿Cuál es la presión del vapor de agua? Se ha cuantificado que la presión que en el aire y en el ambiente no hay presión de vapor de agua, porque el aire es un aire seco. Cuando este aire pasa a la vía respiratoria, recordemos que el aire se humidifica. Al entrar a modificarse, va a entrar en contacto con la temperatura del cuerpo, que es aproximadamente 37 grados centígrados. Entonces, este calor va a ejercer que las moléculas de agua se evaporen y va a causar una presión de vapor de agua. Lo importante de este vapor de agua o de la humidificación del aire es que la humidificación del aire en sí ayuda a que primero el aire seco no lesione las paredes del alveolo y pueda pasar sin ningún problema hacia el capilar. Y la presión del vapor de agua permite mantener disueltas las partículas de oxígeno en el alveolo para que también ayude a pasar sin ningún problema de un lado a otro. Es por eso que una vez que tenemos en cuenta que el vapor de agua ayuda a disolver de las moléculas los otros gases para que haya un mejor paso desde el alveolo al capilar, que el aire humidificado permite que no haya lesión, porque si llega un aire seco hacia el alveolo, lo que va a hacer es irritar el alveolo, y un alveolo irritado no va a poder hacer un intercambio gaseoso correcto. Entonces, por eso sirve la humidificación del aire. También es importante recordar que el dióxido de carbono difunde más rápido que el oxígeno, 20 veces más. Ahora, pero no solo eso es lo importante al momento de un intercambio gaseoso. Ya tenemos que lo primero es las moléculas de los gases. Ahora hay que tener en cuenta otro apartado que va a ser la velocidad de la difusión.
En este caso, como ya les mencioné, ¿qué tan soluble es el gas? Como por ejemplo el dióxido de carbono, que es muy soluble. El área que se encuentra el gas, la distancia, al hablarse por distancia, es el espacio entre el alveolo y el capilar, el tamaño de la molécula y la temperatura. A mayor temperatura normalmente se genera el vapor de agua, hay presión de vapor de agua y esto va a ayudar a una mejor difusión de los gases. Otra cosa importante, muy aparte de los gases, es la estructura donde sucede esto. Quiere decir que hay factores que influyen entre el paso del oxígeno desde el alveolo hacia el capilar. Esto está dado entre el surfactante, que es esta película que recubre, se puede decir que encima de los neumocitos tipo 1, como ya les expliqué la otra vez, los neumocitos tipo 1 son los encargados del intercambio gaseoso. Sabemos histológicamente que toda célula tiene que estar adosada a una membrana basal, entonces aquí está su membrana basal. Aquí hay un espacio, el intersticio, que vamos a encontrar células, fibras de colágeno, etcétera. Pero esto aquí es un espacio virtual, o sea, es un espacio que simplemente se encuentra entre una estructura y otra. De ahí viene la membrana basal del endotelio, y aquí está el endotelio. Ambas son células planas. ¿Qué es lo importante conocer sobre los factores de la velocidad al momento del intercambio gaseoso? Que si aquí hay una alteración, por ejemplo, encontramos un edema, tenemos un edema pulmonar, recordamos que el edema pulmonar ocupa el intersticio. Entonces, si ocupa el intersticio, va a aumentar el grosor de la membrana. Y si aumenta el grosor de la membrana, el paso del oxígeno y la salida del dióxido de carbono va a verse alterado. No va a entrar suficiente oxígeno y no va a salir suficiente dióxido de carbono. Es por eso que el grosor de la membrana tiene una importancia. Ahora, el área superficial de la membrana. Normalmente las membranas tienen conexiones yo les mencionaba que tenían conexiones entre un alveolo y otro, que eso también ayuda al intercambio gaseoso, que son sus tabiques. Pero cuando tú tienes una patología que atrapa el aire, como es el efisema, rompe estas paredes, por lo tanto no va a haber un correcto intercambio gaseoso porque el área de superficie de todos estos alveolos se ha dañado. Entonces no hay cómo hacer intercambio gaseoso. Otro ya mencionado anteriormente es el coeficiente de difusión del gas. Ya dicho, estos factores del vapor de agua que ayuda al paso del oxígeno, el dióxido de carbono que es muy soluble al paso, lo importante aquí es que cada gas tiene su difusión importante. ¿Por qué tiene su difusión importante? Porque recuerden que no podemos eliminar mucho dióxido de carbono ni retener mucho dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono, por ejemplo, para que no tengamos una acidosis, se elimina sin ningún problema. Por eso que tiene que ser, es mismo un gas muy soluble. O sea, él pasa sin ningún problema cuando tiene que ser. Esto quiere decir que es el paso de las moléculas de un lado a otro. Ahora, o sea, la capacidad de difundir de un lado a otro. Y la diferencia de presión es que aquí hay una presión y aquí hay otra presión. Y recordemos que siempre va a pasar de un lugar de mayor concentración, o en este caso, un lugar de mayor presión, a otro que tenga menos. Entonces eso también tiene una importancia, porque si la presión con la que llega el oxígeno aquí fuera menos que la presión que hay en el lado del capilar del oxígeno, no va a pasar. Principalmente, ¿por qué? Porque el oxígeno es un gas no tan soluble como el dióxido de carbono. Por lo tanto, va a necesitar mayor presión para pasar de un lado hacia otro. Entonces, el grosor de la membrana, el área superficial, la capacidad de un gas de pasar de un lado hacia otro y la presión que hay en cada lado al momento de difundir un gas. Es por eso que les voy a poner este es el del oxígeno. Ya. Miren, normalmente, este lado es en la parte de las arterias que vienen de las arterias pulmonares, el lado capilar, donde viene con una presión, y aquí, o sea, aquí pasa de la parte arterial a la parte venosa, que después va a la aurícula izquierda.
Miren, el oxígeno llega con una presión, esto es el alveolo, llega con una presión de 104 milímetros de mercurio. La presión que tiene el oxígeno dentro de la sangre que se va a oxigenar es de solo 40 milímetros de mercurio. Quiero recalcar que aunque esto sea sangre rica en dióxido de carbono, no significa que esté totalmente exenta o no tenga nada de oxígeno. Ahí hay moléculas de oxígeno, se encuentran las moléculas de oxígeno ahí que van a ejercer una presión. Entonces, como no es un vaso sanguíneo libre de oxígeno, aunque sea rico en dióxido de carbono, igual su sola presencia va a causar una presión. Esa presión es de 40 milímetros de mercurio, que obviamente va a ser baja porque no vamos a encontrar en gran cantidad de oxígeno aquí. Pero la presión con la que viene del exterior hacia el alveolo viene con 140. ¿Se dan cuenta? Obviamente, 140 es mayor que, perdón, 104 es mayor que 40. Entonces, aquí viene el oxígeno y pasa sin ningún problema. Viene aquí, vence los 40 milímetros de mercurio y pasa sin ningún problema. Entonces ya al lado venoso pulmonar llega sangre rica en oxígeno. Y al pasar, una vez que este oxígeno del alveolo pasa al capilar, adquiere su misma presión y adquiere una presión de 104 milímetros de mercurio. Simple. La presión del oxígeno en el alveolo es mayor que la del capilar, por lo tanto entra el oxígeno. Pero si se dan cuenta, miren, la diferencia entre uno y otro es de casi 60 milímetros, más de 60 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque ya les mencionaba, el oxígeno no es tan soluble. Por lo tanto, si no es tan soluble, va a necesitar más presión para pasar. A diferencia del dióxido de carbono, que es totalmente diferente. Si se dan cuenta, miren, la presión con la que viene el dióxido de carbono es de 45 milímetros de mercurio. Y la presencia de dióxido de carbono en el alveolo, o sea, la presión parcial de dióxido de carbono que se encuentra en el alveolo es de 40, mientras que en el capilar es de 45. Si se dan cuenta, la diferencia es solamente de 5. Pero esa pequeña diferencia de presión le permite al dióxido de carbono salir del capilar e irse al alveolo para después ser expulsado. ¿Por qué sucede? Porque aquí solo necesita 5 milímetros de mercurio de presión y porque en el oxígeno necesita más de 60. Porque el dióxido de carbono es 20 veces más soluble, o sea, su paso soluble entre las membranas, que el oxígeno. Al ser 20 veces más soluble, no necesita tanta presión. Su presión tiene que ser una mínima para que pase de un lado a otro. ¿Ya? No sé si tengan hasta ahora alguna pregunta. Lo importante que hay que conocer es que los gases tienen una solubilidad. De ahí que la membrana debe estar óptima, no tiene que estar ni inflamada, no tiene que estar llena de líquido, no tiene que estar destruida las paredes, y que la cantidad de oxígeno que llega sea suficiente para ejercer una presión y pueda pasar del alveolo al capilar sin ningún problema. ¿Ok? Esto ya es la parte final y para acabar, chicos, les voy a dar como un, un repaso breve de todo lo que sucede hasta llegar al intercambio gaseoso, desde lo de la primera clase. Recordemos que nosotros inspiramos. La inspiración es un proceso activo, es un proceso que genera, que se lo realiza gracias a la contracción del diafragma. El diafragma se contrae. Por lo tanto, al contraerse el diafragma, ala las pleuras. Recordemos que el líquido que estaba entre las pleuras alaba la pleura parietal, alaba la visceral, y aumentaba el espacio del parénquima pulmonar. Eso disminuía la presión a negativo y entraba el aire afuera, que la presión del aire era cero, permitía entrar el aire hacia las vías aéreas. Y que la expiración es un proceso pasivo, es más lenta, porque simplemente es la relajación del diafragma. Y eso hace que cambie la presión de negativo a positivo, o sea, a 1, y como afuera es 0, el aire sale sin ningún problema. También recordemos que la parte de aquí, las vías aéreas, principalmente aquí,
La parte arterial o la parte de los vasos sanguíneos son las que permiten la calefacción del aire. La humidificación los dan las células que lo recubren, todo el epitelio respiratorio, y la filtración está dada en gran parte por los tabiques nasales, los cornetes, que es el primer paso, la adecuación o el acondicionamiento del aire. Llega a la vía aérea, llega aquí la contracción del diafragma, se aumenta el espacio del parénquima pulmonar, y una vez que está ahí, recuerden que lo que entra son 500 mililitros de aire, de los cuales 150 se quedan aquí, en la vía aérea de la tráquea y los bronquios principales, y solo 350 son los que hacen intercambio gaseoso. Esos 350 que llegan recuerden que el aire que se queda en las vías aéreas es el espacio muerto anatómico. Bueno, de ahí llega hasta los capilares, hacia los alvéolos, donde vamos a tener el alvéolo y los capilares que lo recubren, y aquí es donde va a suceder lo último de la respiración, que es básicamente llega el oxígeno a una presión de 104 milímetros de mercurio. Esa presión le permite pasar del alvéolo al capilar, y entonces empieza a entrar sangre rica la sangre llega al corazón ya rica en oxígeno. Asimismo, así como entra el oxígeno, va saliendo el dióxido de carbono, lo que permite eliminar este gas que podría convertirse en un ácido en la vía respiratoria y causarte una acidosis respiratoria. Por eso es que este tiene que ser eliminado frecuentemente y a una cantidad correcta, porque si nos pasamos puede causar alcalosis, y si no sale mucho puede causar una acidosis. Eso causa daño de varios órganos en el cuerpo. Entonces, el aire entra, se acondiciona, llega a la vía aérea, se expande la vía aérea. Esto permite que llegue hasta los alvéolos. En los alvéolos se encuentran la relación de la membrana alveolo-capilar y sucede el intercambio gaseoso. Eso es visto a grosso modo. Recuerden que tienen que tener en cuenta las presiones, tener en cuenta que que el dióxido de carbono es más soluble que el oxígeno, la función del vapor de agua, recordar que existen en el pulmón los dos tipos de irrigación, la nutricia, que es dada por las arterias bronquiales, y la funcional, que es dada por la arteria pulmonar y las venas pulmonares. Tener en cuenta que el tracto respiratorio fisiológicamente es un poquito complejo por la cuestión de las presiones, pero es, como todos los órganos en el cuerpo, sumamente importante, porque por esta vía es donde llega el oxígeno a todos los tejidos y permite que ninguna célula en el cuerpo muera, porque si no llega oxígeno a las células en el cuerpo, estas entran en hipoxia y mueren. Por eso es importante conocer. ¿Por qué es importante conocer la fisiología? Más adelante, cuando ustedes avancen en la carrera, se van a topar con la especialidad de neumología, que esto de aquí te permite entender, para esto necesito mandar una presión. Incluso las máquinas, ventiladores mecánicos, tú le programas la cantidad de volumen en mililitros de aire que quieres que entre. Entonces, si tú ya recuerdas que el volumen corriente es de 500, entonces 500 le mando, yo sé que 150 quedan a vía aérea y 350 pasan al ser intercambio gaseoso. También conocer que es importante que el pulmón se expanda, porque si el pulmón no se expande, no va a permitir que entre suficiente oxígeno, no va a permitir tampoco que se expandan los alvéolos, y si un alvéolo no se expande, colapsa. O si yo tengo una obstrucción, una obstrucción en el alvéolo, este alvéolo va a colapsar y también va a empezar a morir. Y recuerden que mientras más parénquima pulmonar perdemos, más difícil se le hace al cuerpo realizar una correcta ventilación y con esto un correcto intercambio gaseoso. Yo les agradezco la atención, la asistencia. Cualquier duda que tengan me la pueden hacer por interno o por el grupo. Esto sería todo conmigo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en el curso de sutura. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, sobre todo al docente Ulises Montero, que durante todas estas 2 semanas nos ha estado ayudando bastante. Él también será su docente en clases de sutura.
Él estará dispuesto a enseñarles inclusive cirugía en caso de ser necesario. Es un excelente docente con mucha predisposición y agradecemos mucho su presencia a lo largo del curso y esperamos que también esté presente y lo estará en los cursos de sutura que se van a dar en las próximas semanas. Ya habiendo dicho esto, también se encuentran invitados a las clases a las 3 con farmacología y esperamos también su presencia. Por lo tanto, doy terminado la cátedra de Fisiología 2. Un gusto, don Ulises. Muchísimas gracias. Cuídense mucho.